Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a Delfos, Psicología Online. El tema que les traigo hoy es una seguidilla, una continuación, un complemento más sobre la temática que venimos tratando en los últimos videos, que es la de la psicología en relación con la tecnología. Hablamos de transhumanismo, este complemento de la máquina con el ser humano. Hablamos luego en el siguiente video sobre cuáles son las características de la inteligencia artificial y qué relación tiene esto con la conciencia artificial, qué sucede con el pensamiento individual y con el pensamiento en colmena. Así que espero que lo disfruten y vamos con el video. Comenzaré con una aseveración que luego irá dilucidando su sentido a medida que vayamos desarrollando esta temática. Es la siguiente. Desde mi particular punto de vista, la realidad pareciera funcionar observándose a sí misma, tomando conciencia de su existencia y luego conciencia de la conciencia, llegando a lo inconsciente y desde este a lo inconsciente de lo inconsciente, el inconsciente colectivo junguiano. ¿A qué me refiero? A que la realidad considero que pareciera observarse a sí misma cuando logra que evolucionen los seres. Y por ejemplo, hay experimentos en donde a determinados animales se les pinta una manchita en la frente y se los pone ante un espejo, y estos animales tratan de quitarse esa mancha. Por lo tanto, se reconocen. Hay como un primer rudimento de conciencia. Luego, como decía, está tomar conciencia de la conciencia. Nosotros, que hacemos ese experimento para ver, el animal no sabe que se está experimentando con ellos para saber si reconocen o no su existencia. No obstante, el ser humano va un paso más allá, es notar que existe esa conciencia y tratar de entenderla, tratar de desarrollarla, ¿no? Esto, a fin de cuentas, con el pensamiento, con los desarrollos de los pensamientos de pensadores, valga la remil redundancia, se llega, a los desarrollos como los de Freud y de otros psicoanalistas, en donde podemos advertir que esta conciencia es solamente la punta del iceberg. Y abajo hay un montón de mecanismos que tienen que ver con las experiencias que hemos vivido, con lo que nos ha sucedido y que han ido forjando esa ilusión en algún punto de la conciencia y empezar a entender justamente lo que digo, mecanismos que normalmente la misma conciencia trata de que la persona no advierta o que no se dé cuenta de lo que está pasando, y ahí tenemos los chistes, los lapsus, los furcios, el humor y tantas cuestiones, ¿no? Luego, ese inconsciente que comparten todos los individuos tiene una connotación histórica que genera un inconsciente colectivo, algo que está en lo profundo de ese iceberg, que comparte los mecanismos de lo inconsciente, pero que en algún punto tiene la particularidad o el denominador común de ser experimentado por todos. Por ejemplo, los sueños de caerse o de correr, de huir, volar, son muy comunes, porque durante mucho tiempo tuvimos que vivir en los árboles o en altura para no ser atacados por los depredadores. Y si uno caía, era un gran problema. Y ahí tenemos ese arquetipo de la caída en todos. Y si te caías y sobrevivías, tenías que correr. Entonces, lo de correr, la fantasía de volar, tiene esa raíz tan profunda, que es el inconsciente colectivo, entre tantos otros arquetipos, como les digo. Una vez a Isaac Asimov le preguntaron
¿cuál sería la última pregunta que se haría el ser humano? Y él contestó, ¿cómo detener la entropía? Y aquí hay una clave que apunta en el mismo sentido que la anterior, que la frase anterior, relacionado al por qué la vida se esfuerza en prosperar aun cuando es consciente que en algún momento se perderá todo lo logrado. El ser humano que toma conciencia de la conciencia y del inconsciente, desarrolla la ciencia, comprende que existe la entropía y que en algún punto el universo se va a enfriar hasta la última partícula subatómica y toda información va a desaparecer. Lo que entiende. ¿Por qué la vida se esfuerza en seguir prosperando? Como digo, si luego se perderá todo lo logrado. Hablando, esta pregunta quiero que quede latiendo en ustedes, ¿no? Pero en cuanto a lo primero, que hablamos de que la realidad se observa a sí misma, de que toma conciencia y una conciencia de la conciencia, que lleva el inconsciente y luego un inconsciente del inconsciente, está relacionado en parte al pensamiento hermético, tan antiguo, desarrollado supuestamente por Hermes Trismegisto, en el que nos habla, este pensamiento hermético nos habla de la identidad entre los opuestos complementarios. Como es arriba, es abajo, como es en el centro, es en la periferia. Y todo aquello que a pesar de su apariencia cambiante, posee en esencia la misma lógica y sentido de expresión y manifestación. En una versión más moderna de pensamiento, encontramos la corriente de comprensión holográfica de la conciencia y la realidad. Por ejemplo, las divulgadas por Alan Watts, que acercan las filosofías orientales y las occidentales, entre otros pensadores de las ciencias puras y duras, como de las filosofías más espirituales, ¿no? Y que suelen tener el punto en común de la física cuántica y de cómo esto se relaciona con la conciencia. También esta forma de pensar estos fenómenos se relaciona con las dimensiones fractales, estos patrones que se irregularizan, toman formas en donde dejan de parecer lo que eran en un principio hasta volver a tomar esa forma o ese patrón similar de donde surgieron. Pensemos los átomos. Si bien los átomos no son pelotitas girando alrededor de otras pelotitas, tienen órbitas, tienen núcleos que atraen y tienen fuerzas muy similares a las que podríamos ver en un sistema solar. Entonces, fíjense, los átomos son todos como pequeños sistemas solares, se irregularizan, forman remeras, gorros, papeles, cosas, seres que no tienen esa forma a simple vista. Y cuando seguís yendo para arriba, vuelve a aparecer la misma forma. O las proporciones áureas de cómo gira el agua, giran las galaxias o giran las tormentas, etc. No es solipsismo tampoco en donde lo único que puedo decir que existe con seguridad es mi yo, ya que advertir el patrón y poder advertirlo podría estar generado por la conciencia, que sería solipsismo, pero también podría estar generado por mecanismos externos al estilo del genio maligno descartiano. Sería extendernos mucho a hablar del genio maligno de Descartes, pero él postulaba que podría existir una entidad externa que buscara confundirnos por alguna razón. Y que es tragedia en el monólogo de Segismundo, del autor Calderón de la Barca, en La vida es sueño, cuando Segismundo se pregunta si es real el mundo que ve a través de la ventana y si esta realidad no es más que un sueño. La ilusión existe y somos conscientes de ello. No podemos percibir toda la dimensión del espacio y el tiempo a la vez, o ver cada movimiento en el universo, o cada color o sensación. Captamos partes y hacemos recortes sobre las mismas. Algo similar a las impresiones en relación a las ideas en Hume. Hume decía que básicamente en la percepción había un primer momento donde la impresión llegaba y era más intensa que la idea que luego uno se hacía de aquella impresión.
algo que la ciencia ha verificado, o sea que cuando nosotros percibimos no estamos percibiendo todo lo que creemos. Mucho de la configuración de lo que percibimos acudimos a la memoria para reconstruirlo. Bueno, eso sucede también de muchas maneras cuando podemos rellenar una frase faltando alguna letra, o cuando nos hacen esta pregunta de si uno es robot cuando tiene que ingresar una contraseña y poder darnos cuenta qué número es, tiene que ver con eso, tiene que ver mucho con eso, y que nos hace estar nosotros, ¿no? También desde la psicología, lo que son las huellas némicas, nos hablan, o lo que son los traumas, cómo dejan una marca más profunda en el inicio que luego. También las ideas absolutas platónicas en relación a las percepciones del mundo sensible, cual copias, reediciones o reminiscencias de aquellas. Platón decía que existía, en realidad, dentro de lo que es la verdad con mayúscula, lo que existía, se tiende a pensar que había un mundo platónico y otro sensible que estaban escindidos, pero yo creo que él se refiere a esto, ¿no? A la verdad que nos es incognoscible, incomprensible, pero de la que nos nutrimos, ¿sí? Y que era perfecta, decía él, y que bueno, nosotros lo que podemos percibir era lo sensible, una copia, una reedición, y que se condice mucho con los desarrollos, con lo que ha alcanzado la ciencia a descubrir y a comprobar. Bien, pero cabe pensar, ¿el mundo es un sueño mío o yo soy un sueño del mundo? Quizás la respuesta, y siguiendo esta lógica holográfica fractal, sea como la que dio el gran Albert Einstein cuando por su época se debatía si la luz estaba hecha de partículas localizadas en el espacio o si estaba constituida por ondas, respondiendo que ambas cosas eran ciertas dependiendo del experimento que se le realizara. O sea, el mundo me sueña a mí y yo sueño al mundo. Ya que la diferencia entre nosotros y el mundo no tiene por qué ser tal. Solo es el residuo de la evolución del pensamiento, de épocas donde todo había sido hecho para nosotros y la medida de todo, el antropocentrismo, ¿no? Y todo había sido hecho para nosotros y la medida de todo era nuestra experiencia y una lógica rudimentaria, que pasó, como podría decir Augusto Comte, por periodos metafísicos, por periodos religiosos y por periodos científicos. Creernos separados del todo es el reflejo de nuestro ego individual y social y, por qué no, de la desconexión en algún punto de nuestro entorno, que bien pudiera haber sido la mayor influencia para el desarrollo cognitivo del ser humano y que nos dio, por un tiempo, la ventaja evolutiva respecto de otras especies. El psicoanálisis nos habla de cómo la cultura y las sociedades serían un artificio para limitar nuestra agresividad y violencia y no extinguirnos, no matarnos entre nosotros. Somos excesivamente salvajes, más que otros animales, así que cuando piensen en salvajismo, el nuestro es más exacerbado, solo limitado por la cultura. Es como todo poder. Mientras más grande, más beneficioso puede ser y a su vez más malicioso. Pensemos en la energía nuclear o en la energía eléctrica. La energía eléctrica sirve para mover motores, electrodomésticos, pero también puede servir para electrocutar personas. La energía nuclear puede brindarnos energía limpia por muchísimo tiempo y a bajo costo, o puede contaminar por muchísimo tiempo el ambiente y matar muchísimas personas. Es como todo, como es arriba, abajo. Pareciera ser que el costo, prestemos atención en esto, pareciera ser que el costo de nuestra realidad es la paulatina pérdida del sometimiento a la realidad externa. O de otra manera, el costo de poseer un ego, un recipiente donde vertir la realidad, es que ese líquido quepa en ese recipiente,
no lo rebalse o lo destruya. ¿Y para qué hablar de todo esto en relación a lo 2.0? Lo que será la realidad virtual. Muchos y muchas irán advirtiendo el porqué o intuirán a dónde se dirige todo esto. La realidad virtual es un paso más dentro de esta tendencia. Y esta vez lo tenemos que pensar como si la realidad individual y social, este recipiente nuevo que habíamos construido, fuera como el de la realidad externa, la del mundo. Y la realidad virtual fuera la que ocupara ahora el lugar de la realidad individual. Sé que parece un trabalenguas, pero sería como una traslación, como seguir la misma tendencia. Como si fuera la que opera en el lugar de la realidad individual y social. ¿Y desaparecería la realidad externa? Claramente no. Pero se va a ver aún más distorsionada por esa traslación. En vez de tener realidad, pensémoslo así, en vez de tener realidad 1 y 2, ahora es 1, 2 y 3. Habrá habido un 0, un menos 1, un menos 2. No obstante, el proceso de aparición de estas unidades sigue una lógica similar, como digo, una copia sintetizada. Prestemos atención a esto. Donde se pierde información, pero surge otra. Abramos las orejas y el cerebro. En relación a aquella pregunta de Isaac Asimov, ¿cuál sería la última pregunta que se haría el ser humano? ¿Cómo detener la entropía? Entonces, estas copias sintetizadas donde se pierde información y se gana otra, ¿será esa la solución más perfeccionada por la vida para combatir la entropía? ¿El envejecimiento de la verdad? ¿Puede vencerla de esta manera? Me refiero a no depender de ella en última instancia. ¿Tendrá algo que ver con las dimensiones del universo, multiverso, cosmos, Dios, como quieran llamarle? ¿De esta forma se podrá tender puentes entre estas? Y acá el terreno del delirio de los unicornios, ¿no? Pero hasta acá la parte más filosófica o conceptual sobre la realidad. Pero, ¿qué hay de la realidad, de esta traslación de la realidad y la realidad virtual que está apareciendo? Pero, ¿cómo es en la práctica? Imaginen estos escenarios plausibles para la realidad virtual. Voy a pasar por arriba porque sería extendernos muchísimo, pero imaginen, hay ideas sobre ciudades virtuales, donde uno trabaje en esas ciudades virtuales, donde uno pueda tener amigos, parejas, sexo virtual, ¿sí? Viajes por el mundo, por el cosmos, a las células o partículas subatómicas, buscando reproducir lo que se percibiría y sentiría allí. La educación, la enseñanza. Recordemos a Lisa Simpson con el dinero mientras Bart quería construir hormigas que cortaran a Skinner en el medio, Lisa pensaba en cascos de realidad virtual y cómo eso sería tan útil. Y así podría seguir con todo, porque sus límites no son de recipiente, son de recipiente y no de líquido que se vierte. Pros, sí. Contras también. Por ejemplo, habíamos dicho sexo virtual. El sexo podría mejorar para muchos al poder elegir pareja y según su rostro, cuerpo, carácter. Con todo también, toda la cuestión psicológica que traería de fondo borrar el principio del azar y de la incertidumbre y de la seducción y de la realidad como la conocemos. O quien ofrezca un servicio sexual no corre los riesgos, ¿no?, de las enfermedades. Con los viajes igual, que no se te caiga el avión, no sé, etc. Las cosas de este estilo no parecen ser malas o buenas in situ. Van más allá de estas nociones. Son de recipiente, no de líquido. Pero nunca olviden esto.
quien elabora esos recipientes pueden ser los humanos o puede ser el mundo. Pero el que los toma entre sus manos y bebe su líquido es algo. Es un eso que está más profundo o más por fuera. Algunos lo denominan alma, otros espíritu, otro Dios o nada. Y que al fin de cuentas es la conciencia de la existencia. Elige de qué jarra y cuál líquido beber. Nútrete sabiamente y recuerda las palabras del maestro Bob Marley. En la abundancia del agua, el tonto está serio. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Suscríbanse, comenten, compartan, denle me gusta, como siempre les digo. Nos vemos.